El pasajero y la boda. Trabajo de Uber desde hace 2 años. Hace no mucho tiempo, me sucedió un evento que jamás podré olvidar, aunque quiera. Tenía un cliente regular, un señor de unos 55 años, amable y platicador. La mayoría de sus viajes eran a casa de su hija. Según me platicaba el señor, su hija estaba por casarse, era un sueño de su esposa que había trascendido y de su hija, el tener una boda en la misma iglesia donde sus padres habían tenido la suya. 3 días antes de la boda, este señor pidió mis servicios, pues tenía que irse a probar el traje que usaría para entregar a su hija en el altar. Todo el camino me fue platicando cómo sería la boda, y lo emocionado que estaba de probarse su traje, ya que tenía años que no se ponía uno. Unas cuadras antes de llegar a la tienda de ropa, el señor comenzó a sentirse mal, como que le faltaba el aire, sudaba y se quejaba de un dolor en el pecho. Yo me orillé a la banqueta y rápido pedí una ambulancia. Pero cuando ésta llegó, el señor ya había trascendido. No me pude aguantar mis lágrimas, pues era una gran persona. Poco después, llegaron los peritos para llevarse su cuerpo. Ese día decidí regresar a casa, pues no tenía ánimos de seguir trabajando. Como tenía el número de teléfono de su hija, llamé para preguntarle cuándo serían los servicios para despedirme de su papá, y ella comentó que dentro de 3 días, el mismo día que sería la boda, pero por supuesto que la cancelarían. Y pasaron 3 días, y yo comencé a trabajar. En ese momento ya eran las 8 de la noche, pero estaba con la idea de que más tarde asistiría a los servicios de velatorio para despedirme de mi cliente. En ese momento me llegó una petición de mi servicio de Uber, pero me sorprendí cuando vi que la dirección era la misma casa de mi cliente, aunque me puse a pensar que debía ser su hija quien fue a recoger algunas cosas de su papá, y como ella sabía que yo era quien lo llevaba y traía, me tuvo confianza para pedir mi servicio. Así que tranquilamente fui a mi destino. Al llegar, toqué el claxon para avisar que ya estaba afuera. Cuando se abrió la puerta de la casa, el alma se me fue del cuerpo, pues quien iba saliendo por esa puerta, era el señor. No podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Yo estaba confundido, ahí venía el señor caminando, sonriente, como si nada hubiera pasado. Pero yo lo vi tirado en el asiento de mi carro sin respirar, yo vi cuando los peritos lo llevaron dentro de una bolsa, yo platiqué con su hija y ella me contó cuándo serían los servicios para despedirse de su papá. ¿Qué está pasando?, me preguntaba dentro de mí. Me sostuve un poco mientras el señor se subía tranquilamente a los asientos traseros de mi carro. Me saludó y lo saludé. No podía dejar de mirarlo a través del retrovisor, sentía un miedo, una curiosidad, pero a la vez una tranquilidad interior de darme cuenta que tal vez aquel suceso de hace 3 días había sido una pesadilla. Y empecé a conducir. Cuando me di cuenta del destino, me sorprendió aún más. El destino del señor era la iglesia donde se casaría su hija. Pero, según su hija, ya se había suspendido la boda. Él estaba emocionado platicándome sobre lo contento que se sentía por ese día, pues vería a su hija entrar como una mujer casada. Me decía que su esposa estaría muy emocionada de haber vivido este momento. Ya no sabía qué pensar. Seguí conduciendo, pero mi curiosidad pudo más que mi miedo. Retuve mi respiración y decidí preguntarle si recordaba qué había pasado hace 3 días, y lo que me contestó me dejó sin aliento. Me dijo que hace 3 días yo lo había llevado a que se probara el traje que usaría en la boda de su hija. Hasta se extrañó de que yo no lo recordara, pero el extrañado era yo, pues hace 3 días ni siquiera llegamos a la tienda de ropa. Él nunca se probó ese traje. Y lo raro era que llevaba puesto la misma ropa que traía el último día que lo vi. Creí que me volvería loco de no entender lo que pasaba. Pero yo seguí conduciendo hasta su destino. Y al fin llegamos a la iglesia. Eran las 8:55 exactamente, aquella iglesia estaba cerrada, obscura, no había nadie alrededor. Volté a ver al señor y le pregunté desconfiado: ¿aquí será la boda? Él se quedó mirando a la entrada y me contestó: qué bonito adornaron la iglesia, llena de flores. Se bajó lentamente, me dio las gracias, caminó hacia la iglesia, y se perdió en la obscuridad. Aquella obscuridad que me dio tranquilidad, sentí una paz al escucharlo decirme gracias, que todo el miedo que tenía desapareció. Después de aquel momento,
Rápidamente me fui al velatorio sin saber qué sería lo que encontraría. Cuando llegué, me recibió su hija con un abrazo. Me acerqué hacia donde estaba su papá descansando. Y ahí estaba aquel señor, con el traje que usaría en la boda de su hija, y con esa gran sonrisa que siempre tenía.